capítulo 5, le dije versículo ¿qué? 16. 16. Aleluya, gloria a Jesús. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Hoy lo vamos a leer todos juntos, todos juntos. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora vamos a Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20 y versículo 12. Aleluya, gloria al Señor. Éxodo 20, 12. Vamos a poner a algunos padres que enseñen a estos muchachos a ir diferenciando ya los libros de la Biblia. Yo creo que ya es tiempo, ¿verdad? De que ya puedan ir, que no estén solo con esas cosas electrónicas, sino con la palabra del Señor. Yo le dije Éxodo, ¿verdad? 20, 12. ¿Qué dice? Todos juntos. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tomen asiento en esta tarde. La tierra que Jehová tu Dios te da. Al pueblo de Israel le prometió la tierra, a su pueblo le prometió esa tierra de Israel. Cuando ellos llegaran a esa tierra tenían que seguir honrando a Dios. Ustedes que son nacidos aquí en Canadá, esta es la tierra que Dios les ha dado aquí en este mundo. Entonces, aquí ustedes han nacido, van a vivir, se van a casar, van a tener hijos, y esta tierra el Señor les permitió que vinieran acá. Lo tienen que honrar acá. Dos padres le decíamos anoche que teníamos, que algunos todavía tienen dos, que algunos seguimos teniendo uno porque uno ya se partió con el Señor. Y la Biblia, hermanos, en estos versículos que leímos, habla de los 10 mandamientos. Y mire qué importante es que usted habla y dice: no matarás, un mandamiento. No dirás falsos testimonios, otro mandamiento. No adulterarás, otro mandamiento. Pero cuando llega a la honra del Padre, tiene una promesa tan grande que muchas veces, hermano, la pasamos por alto. Póngase a pensar. Los demás mandamientos que ordena Dios, si usted los lee, les dice y ahí termina. Pero el honrar al Padre, el honrar a la Madre, tiene una gran bendición. Para que tus días, ¿qué dicen? Sean prolongados. O sea, más de la cuenta te puede dar Dios para que vivas en esta tierra. O sea, la bendición, tus días sean prolongados en esta tierra. ¿Qué es la honra? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? ¿Cómo podemos honrar a nuestros padres? Obedeciendo, hablando bien de su padre, exaltando a su padre, a su madre, respetando a su madre, respetando a su padre. Esa es honra. Esa es honra. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces hay una dificultad en lo cual hay hijos que dicen:
pastor, pero es que usted no conoció a mi padre, lo que era. Y comenzamos, ¿me entiende?, a recordar tales cosas de lo que el padre era. Era un borracho. Usted me puede contar la historia, ¿me entiende?, de su mamá, de su papá, o alguien más se la puede contar. Una cosa es que cuente usted la historia de una forma, ¿me entiende?, que hoy que conoce usted al Señor diga de veramente fue algo triste lo que yo pasé, pero sin perjuicio en su corazón, ¿verdad? ¿Usted me entiende? Sin perjuicio, porque usted puede contar una historia de su padre, de su madre, cómo fue, pero sin perjuicio, sino que simplemente usted, hoy que conoce la palabra del Señor, se da cuenta lo errados que estaban. Pero otra cosa es que el hijo o la hija hable mal del padre, hable mal de la madre, con odio, ¿me entiende? Entonces a veces se encuentran esos problemas porque tal vez hubo un divorcio en una pareja, el hombre y la mujer se divorciaron y los hijos quedaron pequeños y esos hijos fueron más con la madre, y usted sabe que hay madres en lo cual cuando eso sucede no entienden, muchas veces porque no sirven a Dios, otras veces porque mantienen o guardan un orgullo y una raíz de amargura tan terrible que le echan esos hijos en contra del padre. Y esos hijos se han crecido con raíces de amargura, con odio en el corazón, en contra del padre, que no le hablan, que no quieren verlo, porque esa madre se encargó de herir a esas criaturas. Una cosa de esas puede suceder, pero la madre no tiene que ser de esa forma, el envenenar a esas criaturas, porque las criaturas no tienen necesidad de sufrir tales rechazos o tales dolores. Pero eso sucede dentro de la iglesia como sucede fuera de la iglesia. Eso se ha visto. He hablado con personas hijos que están tan amargados totalmente porque el padre los abandonó, la madre los abandonó, y no les pasa esa yuca que tienen en el corazón. Y muchas veces, conociendo la palabra de Dios, eso es lo más triste, porque al conocer la palabra del Señor es una cosa diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces hay personas que por eso, o hijos que por eso no quieren honrar al padre, no lo quieren honrar, sino que al contrario usan sus labios. ¿Para qué? Para hablar mal del padre. No se recuerdan en el tiempo que estuvieron con él lo que les ayudó, lo que les protegió, lo que les alimentó, sino que no quieren saber nada, y lejos de exaltarlo, de hablar bien, tratan de destruirlo, tratan de hundirlo, lo difaman totalmente sin tener misericordia después de que se les ha dado. Hay hijos de esa clase, y muchas veces que conocen la palabra del Señor. La Biblia a mí me enseña, y yo te voy a enseñar lo que la Biblia dice, no lo que yo digo, ni el pensamiento mío, ni el pensamiento tuyo. La Biblia dice, honra a tu padre y honra a tu madre. No te está preguntando la Biblia si fue un ladrón, si fue un borracho, si fue un golpeador. No te está ni preguntando eso. Eso es que tú te diste cuenta y tú lo tienes en el corazón. Pero Dios no te está preguntando si fue un borracho, si fue un ladrón, si fue mentiroso, si fue todo lo que fue. No te pregunta, te dice, hónralo. Eso es todo. Honra a tu padre y honra a tu madre. Más cuando se conoce la palabra de Dios, la persona tiene doble responsabilidad de honrar a ese hombre, a esa mujer. Pero muchas veces esos obstáculos familiares que existen les
corta la bendición a los hijos. Porque todo hijo que comienza a hablar mal de su padre, yo quiero decirle que tarde o temprano, Proverbios dice que el que habla mal de su padre, la lámpara se le apagará y estará en oscuridad. La lámpara se le apagará y estará en oscuridad. Entonces, algo importante que tú te des cuenta en esta tarde, que el padre necesita honra. Yo entiendo a aquellos padres que han abandonado a sus hijos. Entiendo a esos hijos. ¿Me entienden? Lo que no entiendo, yo me cuesta entender cuando me cuentan es, ¿me entiende? Que conocen la palabra del Señor y hablan de una forma vulgar, hablan de una forma criminal, hablan de una forma detestable en contra de esa madre, en contra de ese padre. Y yo lo que no entiendo es cómo es posible, es que no ha nacido de nuevo. Porque una persona que haya nacido de nuevo, hermano, yo no tengo que hablar ni una palabra. Y el día que usted me escuche hablar una palabra más de mi papá, métame un trompón en la mera boca y diga: Pastor Bocón, tú dijiste en el púlpito que nunca ibas a hablar mal de tu padre. Jamás. No conocía a Dios mi padre. Las veces que me castigó, me llamó la atención, fueron fuertes, pero le agradezco a ese viejo, porque a lo mejor fue un ladrón. No puedo yo hablar mal de mi padre. Y yo, y como sé, abren la boca para hablar mal de su padre. ¿Cuál es la honra que le están dando? ¿Tú crees que con un pedazo de trapo, con un pedazo de par de zapatos, vas a restituir lo que has hablado de tu padre, lo que has hablado de tu madre? ¿Tú crees que con un pedazo de trapo que regales, el respeto para el padre tiene que ser? Y la Biblia me dice a mí, te dice a ti, no te está pidiendo que hagas un examen, no te está diciendo que estés haciendo un análisis, no te está diciendo que hizo tu padre, que hizo tu madre, te está diciendo que lo honres, a como sea, hónralo si quieres tener larga vida en esta tierra. Eso es lo que tiene que hacer. Larga vida en esta tierra, hónralo, dice. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que esto es algo importante para cada uno de nosotros como hijos, el honrar a nuestros padres. No fueron perfectos, no fue perfecto mi padre ni el suyo. Muchos errores cometieron, muchas cosas hicieron, pero fueron y son sus padres si están vivos, y mi padre sí, aunque está muerto. Entonces, la Biblia, ¿usted quiere ir conforme a la palabra del Señor? Entonces obedezcamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Obedezcamos lo que la palabra del Señor nos enseña. Y seamos leales. Y seamos transparentes con nuestros padres. Y entendamos a nuestros padres. Cuando los padres nos llaman la atención, o les llaman la atención a los jóvenes, es porque esos padres los aman, los quieren, quieren lo mejor, pero hoy en día hay hijos tan rebeldes que al padre lo miran como un cero a la izquierda. Después de que el viejo se rompe, quiere tenerlos bien, quiere que no anden aguantando hambre, quieren que se vistan bien, ahora se vuelven rebeldes y no quieren obedecer a su padre. Qué triste, hermanos. Pero aquí la palabra del Señor nos enseña que honremos a vuestros padres. No podemos nosotros cambiar lo que la Biblia nos enseña. No podemos decir y justificarnos nosotros mismos. No podemos eso. Nos volvemos muchas veces jueces para juzgar a vuestros padres, a vuestras madres. Hay hijos e hijas que toman la justicia en las manos para juzgar al padre, para juzgar a la madre, como que si fueran Dios. Dios dijo: mía es la venganza, no es mía ni es tuya, mía es la venganza.
Dios es el que va a pagar. De acuerdo a como Él es justo, así va a pagar. Pero no el hijo ni la hija va a tratar de destruir a su padre o a su madre. Porque toman la justicia como que fueran ellos Dios. Y la palabra del Señor nos enseña que hay que honrarles. Que hay que honrarles. Que hay que levantarles. Qué bueno es escuchar un hijo, una hija que dice: yo amo a mi papá. Yo amo a mi papá. Y que tal vez fue un borracho, y que tal vez hasta para mantenerlo anduvo robando, y que porque no tenía, pero nunca va a decir eso. Nunca va a decir, pastor, nunca va a decir, lo conozco. ¿Me entiende? Esos hijos, que los padres hicieron cosas allá, ¿me entiende? Y por la misma necesidad, pero esos hijos no hablan mal. Esos hijos no hablan mal. Y muchos, lo más peor, que son personas que ni conocen a Dios. Y muchas veces gente que se cree religiosa, santa y todo, destrozan y destruyen a sus padres. Hablan hasta por los codos. ¿Qué lealtad es eso? ¿Qué respeto es eso? ¿Cómo es que los días van a ser largos en esta tierra si están en esa forma? Hermano, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay momentos que uno dice, es que hubieron padres muy terribles que por sus vicios hicieron sufrir a sus hijos, pero eso ya pasó. Ahora estamos en otro tiempo. ¿En qué época? En la época de la gracia. Y la gracia vino a ti. Y la gracia vino a mí. Y esa gracia nos ha cubierto. A Cristo lo despreciaron. El Padre le dio la espalda en el momento que iba a ser crucificado. El Padre. Y qué importante darnos cuenta, hermanos, que Cristo Jesús no tenía necesidad de sufrir, pero Él fue al sufrimiento por amor a ti, por amor a mí, que nosotros merecíamos estar en el infierno, pero que Cristo no vio que necesitábamos estar en el infierno, sino que en obediencia al Padre, Él fue a la cruz. Él fue a la cruz. ¿Y cómo es posible que muchas veces, hoy en estos tiempos, los hijos sean tan destrozadores de hacer semejantes cosas? Qué triste. Y tener una Biblia y andar con la Biblia y decir, yo conozco la palabra del Señor. Abra Mateo capítulo 15, mire lo que dice. Jesús dijo, honra, mire bien, en Éxodo 12 está hablando en el Antiguo Testamento, que le está diciendo al pueblo de Israel. En Deuteronomio 5:16 está hablando de los 10 mandamientos también al pueblo de Israel. Pero ahora, en la gracia, en el nuevo pacto con Jesucristo, mire lo que Cristo dice en Mateo 15:4-6. Jesús dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o madre muera inmediatamente. Mire qué tremendo. A veces, hermanos, pasan cosas a gente y dice, ¿por qué me está sucediendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? Hazte un examen con tu papá y con tu mamá. Si todavía no tienes raíces de amargura contra tu papá, contra tu mamá. Y lo peor, que está sentado en una banca. Eso es lo más terrible. Y si está sentado en una banca, es porque conoce la palabra del Señor. Y si todavía tienes esas raíces en tu corazón, contra tu madre, contra tu padre, y ya con más de 30 años, 40 años, 50 años, y todavía tienes eso en el corazón, yo quiero decirte que tú necesitas acercarte a Dios. Que tú necesitas acercarte a Dios. Si el Padre te abandonó, si el Padre te dejó, Él se va un día a enfrentar con Dios. Él se va a enfrentar con Dios. Pero tú, como mujer y hombre de Dios, y como padre que muchos somos, tenemos que entender
como hijos que somos, tenemos que entender a vuestros padres. Usted nunca, 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 por lo que le haga a su papá, por lo que le hizo a su papá, nunca abra esa boca para hablar en contra de su papá y su mamá. Escuche bien, no es que si va a contar una historia de lo que fue, es una diferencia. ¿No entiendes? Es una diferencia. Me refiero a que la persona con ira, con intención de destruir a su madre, de destruir a su padre, hable vulgaridades y hable cosas de ese padre, de esa madre. A eso me refiero. Lo cual hoy en día existen esos hijos e hijas. Los existen dentro de las iglesias y fuera de las iglesias. Hay quienes no honran a los padres. Hay quienes no honran a los padres, sino que los deshonran. Hay quienes están bien, hijos que económicamente están bien y no se acuerdan de sus padres durante el año, sino que a veces en Crisma, a veces en este día, como les dije, a veces ni se acuerdan de ellos. No se acuerdan de ellos. Veía un testimonio, hermanos, en donde un anciano como de unos 80 años, 75, 80, usted sabe que muchas veces la gente no tiene eso, tienen unos 65 y aparecen como que tienen 80, ¿verdad? Pero así se veía el Señor. El hijo, oiga qué buen corazón tenía este hijo, le sacó la firma de la casa. De sacarle la firma, vendió la casa y el viejo lo deja sin casa. Y él agarra con su familia y aquel hombre no hallaba para dónde. Unos vecinos, hermano, tuvieron que hacerle un cuarto por ahí para ese pobre hombre. ¿Cómo es posible que puede haber hijos tan descorazonados, hermanos? Yo me quedo admirado, yo digo, Señor, que eso sea mentira, pero lamentablemente yo no creo que sea mentira. ¿Qué corazón más grande, hermanos? El abandonar en esa condición a su padre y irse, y que la familia, ni familia, sino que los amistades le construyan un cuarto para tenerlo allí al Señor. Aparenta 80 y pico de años, podrá ser que tenga menos, usted sabe que a veces aparentan mucho y no tienen esos. Entonces, hermano, ¿qué honra puede ser eso? Teniendo hijos, que estos hijos van para arriba. No nos engañéis. Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si tú estás cosechando odio, espera que te va a venir odio. Si tú estás cosechando disensión, espera que tarde o temprano te va a caer. ¿Me entiendes? Así que no nos engañéis, Dios no puede ser burlado. Recuerda lo que Jesús dice: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre, muera, mire, inmediatamente. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que muchas personas no van a morir como morían en el Antiguo Testamento, que hay un solo, sino que hoy en la gracia, si la persona sigue con eso en su corazón y no cambia, yo quiero decirle que va a ir muriendo espiritualmente poco a poco. Poco a poco. Esa es la muerte, ¿me entiende? Que le va a llegar, la espiritual. Poco a poco va a ir muriendo espiritualmente, y cuando acuerde va a dejar las cosas de Dios, y entonces le da la oportunidad al diablo, Satanás, y comienzan, ¿me entiende? La que no bailaba comienza a bailar, la que no tomaba comienza a tomar, la que en un tiempo tomó ya comienza a echárselas de vez en cuando. Y si entra a ese vicio del alcohol, va a llegar muy lejos y muy profundo. Solo espere el tiempo nomás. Solo espere el tiempo. Y usted verá personas que conocieron la palabra del Señor, ahora conocen bien la botella. Personas que le sirvieron al Señor, ahora se empinan la botella. Qué triste. Y esa es muerte espiritual. Espere que viene la muerte física detrás de eso, porque todo va en orden, hermanos. Mientras te vas muriendo espiritualmente,
estás teniendo oportunidad. Mientras estás en la iglesia, estás teniendo oportunidad, porque al escuchar la palabra del Señor, puede haber una redacción en tu vida, puede haber un entendimiento, puede, como dijo Jeremías, paraos en los caminos y preguntar por la senda cuál es el buen camino y andar por él. Entonces la persona que está escuchando la palabra del Señor, si está en una situación de esa, puede escuchar y puede redaccionar y dice, yo cambio. Y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere condenar a nadie. ¿Me entiendes? El que se va a condenar es porque quiere, no porque Dios quiera. Dios ya pagó el precio a través de Jesucristo. Dios ya amó al mundo que envió a Jesucristo. Ese Padre amó al mundo, los amó a nosotros y dio a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Entonces la persona, cuando está escuchando el mensaje, ¿me entiendes? Esa persona está reaccionando. Aunque tenga una lucha, como Pablo dice, hay una lucha entre el espíritu y la carne. La carne le dice, hace esto. El espíritu le dice, cambia de dirección. Entonces llega el momento que la persona va a reaccionar. Pero cuando ya muere espiritualmente y abandona totalmente y abandona las cosas de Dios, la situación está bien difícil. Entonces es algo importante que no solamente en el Antiguo Testamento, sino que en el Nuevo Testamento, en la gracia, Cristo dijo las mismas palabras. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos ser bendecidos. Comencemos, los que tienen sus padres, su madre, comience a bendecirlo. Comience a bendecirlo. Y usted, padre, también, como le decía anoche, acérquese a sus hijos y mire las necesidades de sus hijos. Hable con ellos, déles confianza para que le expliquen sus dificultades, sus debilidades, y sea usted el mentor de ellos, el mentor de ellas, y que no aquellos de allá afuera vengan a darles el consejo. El consejo que los hijos tienen que recibir primero es el consejo de los padres. Ahora viene un problema ahí. Cuando los padres son borrachos, cuando los padres toman, cuando los padres fuman, oiga, ahí es una situación grave que el joven, que el niño se encuentra. ¿Me entiende? Porque el padre mismo envía a la refrigeradora a sacarle la botella, a prenderle el cigarro. Y eso es duro, hermanos. Y muchas veces la mujer que es cristiana sufre. Yo conozco un hombre que predicaba antes, y de casualidad ayer yo venía manejando y me le cubría el poste, no estaba a la par mía y me le cubría el poste, pero yo veía un chorro de humo que salía, ¿me entiendes? Y yo decía, ese hombre como que es una chimenea que lleva. Y yo me adelanto tantito y era alguien que yo conozco que hasta predicó. Esa clase de personas quieren que usted ande con ellos. Esa clase de personas nunca va a hablar bien de usted, porque quieren andar así como andan ellos. Quieren andar así como andan ellos, no quieren ver a uno. ¿Qué clase de padre es eso? Conociendo la palabra de Dios, predicó en un tiempo y andar como que, me entiende, mejor debía ponerle el escape del carro en su boca, porque de seguro tiene más humo ahí. Qué terrible ese hermano. Entonces, pero ven, si los hijos un día se convierten y van a decir y van a poner el ejemplo del padre que les daba, no les está preguntando la Biblia. Ahí está lo duro, ahí está lo serio. ¿Me entiendes? No les está preguntando, lo tienen que honrar. Sin preguntar, lo tiene que honrar. Dale un sorbete siquiera, si no se lo ha dado a su papá. Entonces, algo importante que nos demos cuenta, hermanos, que el padre necesitamos ser honrados. Los hijos necesitamos honrar a vuestros padres. Si te creciste con tu padrastro y tu padre te dejó, pero ese padre, por algo de haber sido, o es que era un alcohólico, o es que era un drogo, o es que era un haragán, algo tenía, algo pasó.
algo pasó, o es que no soportó la mujer también, tu mamá. ¿Me entiendes? Porque, por favor, hay hombres que se cansan, hermanos. Hay hombres que esperan y esperan, pero ya cuando la mujer se le mete el diablo y no quiere bajarse del caballo, pues tiene que bajarse. ¿Y qué es lo que pasa? Que en Cristo Jesús el hombre ha cambiado, que en Cristo Jesús la mujer ha cambiado, que en Cristo Jesús hay una gran paciencia, pero sin Cristo Jesús, ¿usted cree? Esos problemas se arreglaban en 5 minutos. Sin Cristo, muchos 5 minutos. Pero en Cristo es que nos agarra la palabra del Señor. De modo que si alguno está en Cristo, ¿se da cuenta? Nueva criatura. ¿Cuántos somos nuevas criaturas? ¿Cuántos somos nuevas criaturas? Somos nuevas criaturas. ¿Me entiendes? Somos nuevas criaturas. ¿Me entiendes? Aunque esta carne diga no, porque la carne nunca quiere que la amonesten, hermano. La carne es traccionera. La mía es traccionera. Yo no sé si la suya ya está bien. Pero la mía es traccionera. No quieren que la moleste. Pero el Señor muchas veces permite. Pero algo tan importante que usted tiene que darse cuenta, no cuestione cómo fue su padre. Hónrelo. Hable bien de él. Hable bien de él. Ya si su mamá y su papá hizo lo que hizo, ya no cuente eso, ya más. Ya deje eso. ¿Me entiendes? Porque tanto que recuerde esas cosas, ¿me entiendes? Tanto que está recordando esas cosas que siguen en el corazón. ¿Me entiendes? Ya lo recuerde, ya lo testificó, ya lo dijo, ya es todo, ya lo que tiene que hacer es, gracias Señor por mi madre que me trajo, gracias Señor por un padre que también engendró, y por eso es que estamos aquí en esta tarde. Gracias por ellos. Yo sé que, como les digo, algunos ya no los tienen, pero qué bendición fuera que los tuviéramos. Pero qué bendición, hermanos, el que los tuvimos. Honroso el acordarlo de nuestros padres con buenos recuerdos en medio de aquello que nos dieron, que nos dolió, pero acordarnos y decir gracias porque tú deseabas lo mejor para mí, porque tú me enseñaste buenas cosas, porque todo padre como sea tiene buenas cosas. El problema es que no buscamos las cosas buenas que tiene, sino que solo las malas vamos a ver, solo las malas. Y entonces cuando viene y le encontré una mala, agárrese que van con un hacha encima. Si esa hacha no tiene filo, le van a sacar filo. No tiene filo el hacha, pero le van a sacar filo. Por tanto que lo martillan, esa hacha va a dar filo que al fin le cortaron la cabeza. Esa es la honra que le está dando. Esa es la honra. Mire, yo le digo, usted le puede dar el mejor regalo a su papá, a su mamá. Usted le puede dar en este día, qué sé yo, pero ¿qué le da los demás días? ¿Qué es lo que le da los demás días? Esto no es, esto es de honrarle, esto es de respetarle de continuo. De continuo. Eso es. Que eso es lo que el Señor nos pide. Mire, Isaías 58, 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los simientes de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzados para habitar. Los tuyos edificarán las ruinas. Nosotros, hermanos, somos los llamados a edificar aquellas cosas que nuestros padres hicieron y que no estábamos o no estaban de acuerdo. Pero usted no va a hacer lo mismo, sino que usted va a ser un ejemplo para sus hijos. Usted va a ser un ejemplo para sus hijos. Usted va a dejar un ejemplo. Usted va a dejar un legado de ejemplo para sus hijos. Un reparador de esos portillos. Un reparador de aquellas cosas que destruyeron. ¿Cómo? No haciendo lo que su padre hizo, sino que siendo un ejemplo para con sus hijos. Porque sus hijos no van a ver a su abuelo,
sus hijos van a ver a usted. Sus hijos van a ver al padre. Los hijos van a ver a la madre. Mire bien, Mateo 7, 1 y 2 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides serás medido. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con la medida que juzga seréis también juzgado. No juzgues más a tu madre o a tu padre si lo has hecho. Déjale, no tomes la justicia de Dios en tu mano, porque al tomar la justicia de Dios en tu mano te vuelves un juez, una jueza, y no te toca a ti, sino que es a Dios el que le toca. Dios el que le toca. Él dijo: mía es la venganza, yo pagaré, dijo el Señor, yo pagaré. Qué triste, hermanos, qué triste. Cuenta la historia de una joven que tenía problemas con su papá. Había tenido muchos problemas, no se hablaba con él, y en eso el padre cayó enfermo y lo llevaron al hospital. Cuando lo llevan al hospital, la mujer va al hospital y estuvo la mujer con él. Llama a su hija y le dice: ven, ayúdame, quédate unas horas con tu padre. Y ella le dice: ok, voy a ir. Y ella se fue para el hospital. Llega al hospital, tocan los puntos débiles de entrar en polémica y comienzan a la polémica, al pleito. Ella dice: yo me voy, yo no quiero nada, y lo dejó y se fue. Le habla a la madre y le dice: mamá, yo dejé a mi papá allá, vete para allá, al hospital. La madre se fue, le dijo: voy a alistarme, voy a ir. A las 2 horas le llaman del hospital, que él ya había muerto. Ahora, ¿qué lágrimas iba a echar esta joven? Porque es lo típico, lágrimas de cocodrilo. Una persona que se vaya así con su padre, que no lo atienda, viendo que está enfermo, ¿qué sería la mente de él? ¿Qué tendría? ¿Me entiende? No, me voy y lo dejo ya. Y luego va a estar llorando, va a estar gritando, va a estar queriendo quitarse hasta la ropa, haciendo... Yo de hermano la saco para afuera si me doy cuenta de eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se sentirá esa persona después de que su padre muere y ella quedara en esa condición? Y que esté en un funeral llorando. Dios mío, para levantar la cabeza, ahí ya. Le dieron siquiera un segundo al Señor para levantar la cabeza. No llores. Ya cuando están muertos, llora hoy que los tienes vivos. Hoy que los tienes vivos. Haz lo que puedas. Hoy que están vivos. En toda área los quieres bendecir. En el área material, bendícelos. Los quieres bendecir en el área espiritual, tráelos a la iglesia. Ayuna, ora, esfuérzate para que ese hombre, ese padre, esa madre que está encadenada en vicios pueda llegarse al Señor. Pero si tú no haces nada, hoy que está en vida, no llores cuando estén muertos. No te revuelques cuando estés muerto. Si no hiciste nada, no te revuelques. Si lo hiciste, tranquilízate también, porque tú hiciste la parte que te correspondía. ¿Te das cuenta? Cuando tú haces tu parte, tú estás en paz. Tú estás quieto. Tú estás tranquilo. ¿Me entiendes? Tú estás tranquilo. Y dices: gracias, Señor, porque yo, no porque murió, me duele, pero yo hice lo que pude. Solo tú sabes ahora, ¿verdad? Eso es. Pero cuando tú no haces nada, por ello, esa es una honra, el sentarte con tu padre, el sentarte con tu madre a la par en la iglesia. Eso es algo importante y esa es una honra. Los padres se sienten, cuando están sirviéndole al Señor, se sienten honrados. Se sienten honrados que están los hijos. Yo me recuerdo cuando a veces estábamos
en iglesias que tal vez yo iba a Texas, ¿no? Y allá están mis demás hermanos, y íbamos a la iglesia y mi mamá decía, allá está mi hermano, allá está mi hijo, allá está el otro, allá está el otro. Y la gente le quedaba viendo, gritó en la iglesia de esta mujer. No, si no habían aparecido todos, no habíamos unos 6 por ahí. ¿Me entiendes? Pero qué bendición, hermanos. Qué bendición. Porque fue una mujer que se esforzó para ver a sus hijos en ese nivel. Fue una mujer que se esforzó, una mujer que rodó lágrimas, pero esas lágrimas, el Espíritu Santo se las limpiaba, y un día esas lágrimas salían de gozo, de alegría, de ver a sus hijos predicando, de ver a sus hijos sirviéndole al Señor. Esa es la bendición, hermano, esa es la bendición, que esas lágrimas van a salir un día, pero de gozo, de alegría. A veces ni pueden hablar, no es porque estén tristes, es porque ven a sus hijos, después de que andaban arrastrándose donde andaban, y el Señor los levanta de allí. No creas que un padre se va a sentir alegre. Se siente alegre, hermano. Así que, ¿dónde llevará a su padre esta tarde? Algunos dicen no están. Hágale una llamadita entonces. Si no están, sigue diciendo, hermanos, la palabra del Señor. Colosenses 3:20. Colosenses 3:20. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Mire bien, hijos, obedecer en qué dice. Hijos, obedecer a nuestros padres en todo. Everything, en todo. En everything. Solamente a lo que no le tienes que obedecer es al pecado. Si tu padre te quiere influenciar, vení a echarte un trago, vení a echarte un cigarro, vení ahí sí, ahí para a tu papá. Tu padre es padre, pero dígale, mire papá, yo no le puedo obedecer. ¿Cómo me está invitando a una cerveza? ¿Cómo me está invitando a un cigarro? ¿Cómo me está invitando a esta? Eso es pecado. Entonces no me invite a eso. Ahí usted se le puede retractar y decirle que no. Pero después si le dice, ve a la limpieza de los platos, del piso, obedezca. En todo. Porque eso dice, agrada a Dios. Eso agrada a Dios. Pero muchas veces hoy en día, ¿qué pasa? Y los padres lo compran muchas veces. Me compras esto, papá, y entonces sí lo hago. Me compras esto, mamá, y entonces sí lo hago. Oigan, los padres y madres se vuelven una tienda, el Jordan o el Bon. Se vuelven, ¿por qué? Porque los hijos están diciéndole, cómpreme esto y te obedezco, cómpreme esto y te obedezco, cómpreme esto y te obedezco. Párese madre y párese padre. No puede usted estar haciendo lo que sus hijos le están diciendo. Por eso es que hay padres buenos y buenos padres. Padres buenos y buenos padres. El padre que es bueno, todo lo que le dice el hijo, lo va a hacer. El padre que es bueno, todo lo que le dice el hijo, le va a obedecer. Pero el buen padre le va a dar las cosas que el hijo necesite. El buen padre le va a decir, no, esto no lo necesita, ni tampoco me lo vas a sacar de esa forma. Pongámoslo de acuerdo. Y tiene que haber un acuerdo ahí, ¿me entiendes? Porque si no, el padre bueno todo el tiempo le va a decir sí. El buen padre no le va a decir todo el tiempo sí, sino que el buen padre lo va a corregir cuando se necesita que se corrija. Le va a llamar la atención cuando se necesita llamarle la atención. Ese es el buen padre. Los hijos, usted sabe que tienen una edad que todo quieren. Todo quieren. Le miran una cosa al vecino o al amiguito y lo quieren. Y tal vez no lo necesitan. Le miran otro y lo quieren. El padre bueno o la madre buena va a decir, ok, sí, te lo voy a comprar, porque te lo voy a comprar. Pero la buena madre o el buen padre va a decir, no, hija, tú no necesitas esto, todo te lo voy a comprar cuando venga tu tiempo, pero no ahorita. Se tiró a revolcarse ahí, que se revuelque y usted puede hacer algo ahí si se está revolcando para que pueda levantarse. ¿Me entiende? Porque no se puede. Sea un buen padre o una buena madre.
Y no una madre buena y un padre bueno que todo les tolera. Sé amigos, amigas con ellos. Denles confianza. Usted le da confianza. Usted está abriendo la puerta para que ellos le cuenten todas las cosas y no le cubran. No, los niños de este tiempo no cubren a los padres, les dicen la verdad. Gracias a Dios por todos los padres, porque no sufren en eso, eran aquellos de allá. Pero los Dios no. ¿Para que no le mienten a su padre? No levanten la mano. El que maldice, dice Proverbios 20:20, oiga bien, Proverbios 20:20, el que maldiciere a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Mire, se le apagará la lámpara. O sea, es algo, hermanos, como una maldición. Como una maldición que recibe el que maldiciere. ¿Y qué es maldecir? Que te pongas a hablar cosas de tu padre o de tu madre como no tiene que ver. Hermano, es triste cuando alguien en los trabajos se pone a hablar de su madre, de lo que fue su madre en el pasado. Qué triste es, hermanos. Uno que a veces ni conoce a esa gente y escucha esas cosas, le da vergüenza. Le da vergüenza. Yo digo, qué triste es ponerse a hablar de un padre y una madre de esa forma. Lo contrario que la Biblia me enseña a mí. La Biblia me dice que los honre. Yo con lo que hablo es que los deshonro. Los deshonro. Pues la lámpara se le apagará y andará en oscuridad. Eso es lo que la palabra del Señor me dice a mí. Toda la persona que hace eso y no se le ha apagado la lámpara, Dios quiera que redaccione y piense, se retracte y le pida perdón a Dios por esas cosas. No es fácil, hermanos. No es nada de fácil el escuchar esas cosas. Yo le digo, he escuchado testimonios de padres que fueron muy groseros, tremendamente. Pero en Cristo, hermanos, hay una diferencia. En Cristo hay una diferencia grande. En Cristo no somos nuevas criaturas. Y si somos nuevas criaturas, hermanos, yo sé que la carne no quiere aceptar, pero el Espíritu dice sí. Gracias a Dios por aquellos que no tenemos resentimiento contra nuestros padres. Gracias a Dios por aquellos que no, hermanos, tenemos resentimiento por nuestras madres. Gracias a Dios por ello, porque nos sentimos libres de cualquier cosa. Nos sentimos libres y eso es, hermano, tan especial el usted hablar. Yo hablo de mi padre que ni fue a la escuela. Mi mamá le enseñó a firmar. Mi mamá le enseñó a firmar. Pero era un hombre de palabra. Pero era un hombre apartado. Pero era un hombre que creció 11 hijos. Y en medio de sus errores, pero nos dejó ejemplos. Y los ejemplos buenos, eso uno los tiene que tomar. Eso uno los tiene que tomar. Yo jamás voy a hablar una palabra en contra de mi papi. Jamás. Eso tendríamos que ser todos los hijos. Haya pasado lo que haya pasado. Eso tendríamos que ser. Rehúse si lo quiere llevar al pecado. Rechace, pero no los insulte. Sino que simplemente eso es, ¿me entiende? Como que nos pregunten a nosotros como cristianos. Como ustedes todos son obedientes, ¿van a obedecer también los casamientos de los homosexuales? No. Ahí se para, ¿no? Ahí, como pastor, yo no caso ningún bigotudo de eso. En ningún momento. Ni a una que vea un moño ahí, ¿me entiende? Y 2 moños ahí, y las agarro los moños mejor. No se puede. Ahí uno tiene que parar. Entonces el hijo
¿Me entiende? La hija, si ve que el padre le está induciendo en el pecado, entonces el padre, la hija o el hijo tiene que decir, no papi, ahí me estás induciendo en el pecado, no puedo obedecerte ahí. Pero de lo contrario, si no es al pecado que la quiere inducir, sino que le quiere ayudar, aconsejarle y todo, sea obediente, honre a su padre y honre a su madre. ¿Cuántos de los que están aquí? Yo sé que no están todos, pero hoy no lo voy a preguntar a aquellos que no vinieron, sino que a ustedes aquí. Los que somos padres, ¿nos sentimos libres delante de Dios con nuestros padres y madres? ¿Nos sentimos libres de que estamos sin perversidad, sin resentimiento contra su mamá, contra su papá? ¿Ah? ¿Nos sentimos? No me haga así, ¿me entiendes? Hágame así de una sola vez. Que aquí como que me está diciendo, así se hace. ¿Me entiendes? Querer. Olvidar esas cosas y decirle, Señor, gracias porque te conocí. Gracias porque te conocí. Gracias porque en cierta ocasión dije que mi papá no merecía ser mi papá, pero que eso ya lo dejé atrás, porque él no sabía lo que estaba haciendo. Y ahora que yo entiendo la palabra del Señor, había un diablo detrás de él que lo tenía amarrado, que lo tenía atado o lo sigue teniendo atado, y por eso es que ha hecho tantas cosas desagradables para mí. Pero eso es Dios que lo va a juzgar, y usted y yo no tenemos que tomar en nuestras manos el juicio, porque muchas veces lo volvemos como que fuéramos Jesucristo. Jesucristo es el intercedor hoy en día, pero cuando venga a juzgar, Él va a ser nuestro juez, pero Él va a ser nuestro juez. Pero muchas veces los hijos se toman la justicia en la mano y comienzan a destruir, a maldecir, a hundir, a hablar hasta con los codos de su padre y de su madre. Y eso un día, téngalo por seguro, que la lámpara se le apagará. Y muchas veces le tocan lo que más le duele. Y yo digo, ¿qué es lo que te pueden tocar que más te duele? Mira, te tocan en el dinero. Tú dices, no importa, me duele, porque tanto que me costó hacerlo, pero el dinero, ese viene y va. Pero si te tocan los hijos, vas a echar lágrimas hasta por los codos. Exactamente. Y allí es donde la persona reacciona de lo que habló, cuando los hijos son tocados. Muchas veces, hermanos, los hijos sufren y dicen que solo pasan enfermos, que solo pasan así, que será. Revisa qué es lo que has hecho contra tus padres. Revisa qué es lo que has hecho. Porque hay personas, hermanos, que de continuo, yo no le digo todos los enfermamos, pero hay personas que de continuo están los hijos enfermos y enfermos y enfermos y enfermos. Porque muchas veces el mismo padre, la misma madre enferma a los hijos. Enferma a los hijos. Entonces honremos a vuestros padres, honremos a vuestras madres. Cuando va a hablar de ellos, hable lo mejor de ellos. Y si no quiere hablar de los mejores, póngase una doble cadena en la boca. Y de esa forma, y si la cadena es muy delgada, pues póngase una, como dice Santiago, un freno de caballo. Es preferible que la cadena le abra la boca y no que usted se la rompa hablando mal de su padre y de su madre. Ya que no los honra, pues entonces cierre su boquita. Que esa es una honra grande, el no hablar mal de sus padres. Den gracias a Dios todo lo que tienen sus padres vivos y sus madres vivas. Denle gracias a Dios. Solo uno que ya partió, ¿me entiende? Su madre y su padre sabe lo que es eso. Solo uno sabe. Nadie le puede decir de lo que tiene el padre y la madre vivo, que usted sabe, usted está en pañales. No sabe. Cuando se va la madre, cuando se ve el padre, entonces si sabemos aún lo que queríamos obviar. Yo me recuerdo que cuando ya mi mamá murió y mi papá había muerto, yo pasé como 7 años que yo no quería ir a El Salvador.
donde yo iba cada año y medio, yo me iba para El Salvador. Y ya cuando murió, yo decía, pero ¿qué es esto? Yo no quiero ir a El Salvador. Pero el consuelo que siempre me quedó es que yo siempre tenía amistad. Muchas veces, ¿sabe por qué también los hijos no honran a los padres? Porque hasta en la Biblia lo encontramos. A veces la madre ama más a uno que a otro, ¿no es cierto? Dígame si no es cierto. Usted me dice que no, usted no se ha fijado qué es lo que tiene en la cabeza. Pero la madre siempre ama a todos los hijos, pero en medio de ellos hay uno que ama más. Hay uno que ama más. Ya sea por qué. Porque aquel es borracho, porque aquel no está en el mismo nivel de economía del otro, le tiene como más lástima y por eso se hace más allá. ¿Me entiende? Entonces la madre siempre tiene a uno preferido por ahí. Y uno ve eso. Yo lo veía. A mí no me venga con esos cuentos. Pero a mí me va a depelar eso. No, hombre, ¿cómo es posible que eso me va a depelar a mí? ¿Me entiende? Y había veces que yo era la ovejita negra. Y se lo cuento con alegría y gozo. ¿Me entiende? Con alegría y gozo porque no siento nada. ¿Me entiende? Pero a veces, muchas veces, eso pasa. ¿Me entiende? Que uno es la ovejita negra y eso que sea la ovejita negra se le va creciendo en el corazón y comienza a sentir raíz de amargura. No se puede eso. No se puede. Es inaceptable. No importa si éramos ovejitas negras porque más bien éramos. No éramos buena cosa. Pero el Señor hizo de esa mala cosa, hizo una buena cosa. Y entonces después la madre decía, miren qué barbaridad. Gracias a Dios. ¿Me entiendes? Eso sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas llegan a los 30 años, llegan a los 40 años, y diciendo, no, pero es que ella tenía o él tenía sus preferidos. A él le regaló un par de vacas y un par de bueyes. A mí solo me dio los bueyes, no me dio las vacas. Pero te moriste. ¿Para qué no te moriste? Sí, hermanos. ¿Sabía usted que muchas veces que los padres se han desvelado y quieren dejarle algo a los hijos, les dejaron problemas? Problemas. Pleitos. Pleitos. Simplemente ¿por qué? Porque no todos pensamos de la misma forma. ¿No es cierto? Y no todos pensamos de la misma forma. Siempre hay uno que quiere volar más alto que uno. Y uno que, aunque no tenga alas, pero no se deja tampoco. Entonces ahí viene la discusión. Y viene ya, que muere el padre, muere la madre, y vamos a sacarlo de la tumba, a moverle aquella tumba, los huesos. Por favor, no se puede, hermanos. De gracias a Dios, que por el Padre Celestial le dio la fortaleza del Padre biológico, el terrenal, de que lo engendrara y fuera un hombre y una mujer que está adorando a nuestro Señor Jesucristo y que puede ver este jardín, ¿me entiendes? Estos niños llenos de flores en su hogar, y esa es una gran bendición. Póngase de pie esta tarde.